familia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. En esta ocasión vamos a ver otro camino que algunas personas toman, la confesión positiva. Ya estamos en el capítulo número 10 del libro ¿Cuál camino?, de nuestra hermana Luisa Jeter de Walker. Es importante estudiar este capítulo porque el tema de la confesión positiva genera muchas preguntas y dudas. Existen algunos cristianos que señalan que este movimiento no es bíblico y por el contrario, algunos cristianos afirman que sí, pero no dan argumentos sólidos en la Biblia para asegurar que la confesión positiva sea verdad. Buscar la sanidad, la prosperidad y otras bendiciones mediante la confesión de fe es legítimo y bíblico en su esencia, pero existe la posibilidad de distorsionar estas enseñanzas cuando se separan de un fundamento sólido en las Escrituras. Este camino ha llevado a malinterpretaciones, abusos y desviaciones doctrinales que se deben evitar. La confesión positiva no es una denominación. La confesión positiva es un camino que algunas congregaciones han adoptado, que se centra en el poder del creyente para lograr todo lo que se desea al confesarlo con un pensamiento positivo y con palabra de fe. Pero entonces, ¿es pecado reclamar bendiciones y sanidades? La confesión positiva es un movimiento teológico cristiano que ha experimentado un desarrollo gradual desde finales del siglo XIX hasta el presente. Sus orígenes se remontan a W. Kenyon, un destacado predicador y escritor entre 1891 y 1948, cuyas enseñanzas sentaron las bases para lo que más tarde se convertiría en un movimiento más amplio. En 1979, la formación de la Convención Internacional de Iglesias de Fe y Ministros marcó un hito importante en la consolidación y expansión de esta doctrina. A lo largo de su evolución, la confesión positiva ha sido impulsada por varios fundadores prominentes como W. Kenyon, Kenneth Hagin y Kenneth Copeland, quienes utilizaron medios de comunicación como la radio y la televisión para difundir sus enseñanzas. Las congregaciones que adoptan este movimiento se fundamentan en la Biblia, las revelaciones divinas y las doctrinas de palabra de fe, que sostiene que al confesar con fe lo que se desea, se establece un camino hacia su realización. En cuanto a la teología, si bien algunas iglesias adherentes a la confesión positiva mantienen una visión trinitaria ortodoxa, otras adoptan la doctrina de la unicidad. Estas congregaciones están fuertemente atraídas por la sanidad y la promesa de poder tener ahora lo que se quiere con solo confesarlo. La vida de William Kenyon fue fundamental en la formación del movimiento del pensamiento positivo dentro del contexto cristiano. Desde una edad temprana, Kenyon mostró un profundo interés por la predicación, comenzando su ministerio a los 19 años. En su búsqueda, encontró el nuevo pensamiento de Phineas Quimby. Además, asistió a varios cultos de la Iglesia de la Unidad y empleó el conocimiento que compartía la Iglesia, en la que se enseñaba que se podía obtener la sanidad física y la prosperidad material por el poder del pensamiento positivo. También aprovechó las enseñanzas de Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana. Como predicador, Kenyon viajó extensamente compartiendo el Evangelio y enseñando sobre la sanidad divina en Cristo. Él enfatizaba los textos bíblicos que hablaban sobre la salud y la prosperidad, integrándolos con sus enseñanzas sobre el poder del pensamiento positivo y la confesión de la palabra. A pesar de no identificarse como pentecostal, su influencia se extendió a los ministerios pentecostales y carismáticos de principios del siglo XX, dejando una marca significativa en el desarrollo del pensamiento positivo en el contexto cristiano moderno. Otro personaje importante para este movimiento fue Kenneth Hagin, siendo pionero del movimiento de confesión positiva entre los pentecostales, inspirado por las enseñanzas de William Kenyon. Hagin comenzó a difundir estas ideas a través de libros, cassettes y seminarios, dándole énfasis a la palabra griega rema, que significa verbo o palabra, creando una doctrina entre las palabras de rema y logos. Fundó el Centro Rema de Adiestramiento Bíblico en Oklahoma, desde donde continuó proclamando que la sanidad
y la prosperidad económica podían ser alcanzadas mediante la fe. No obstante, a menudo omitía el contexto completo de los pasajes bíblicos que usaba para sus enseñanzas, lo cual provocaba confusiones entre sus seguidores. Muchos experimentaban emocionalmente la sanidad durante sus campañas, pero regresaban a sus vidas cotidianas sin cambios duraderos, lo que provocaba desilusiones y preguntas. Hoy sigue sucediendo esto en muchos lugares. Se les promete sanidades y bendiciones económicas a las personas y como no se cumplen, las personas se desilusionan de los ministros, del Evangelio y de Dios, sin dejar de lado que los verdaderos bendecidos, entre comillas, son todos estos predicadores de fe, que piden grandes ofrendas para realizar los milagros que prometen. El pueblo de Dios se empobrece, pero estos hombres de fe se enriquecen. A pesar de estas críticas, las enseñanzas de Hagin resonaron profundamente en varios movimientos pentecostales y carismáticos, así como en congregaciones independientes que adoptaron el enfoque de la fe y la confesión positiva. Hoy en día, este movimiento es conocido bajo varios nombres como iglesias de fe, pensamiento positivo cristiano o movimiento de la confesión positiva, influyendo en cómo muchos cristianos conciben la fe y las promesas divinas en sus vidas. Pero ninguna enseñanza puede trascender si no hay una persona que la divulgue. Kenneth Copeland y su esposa Gloria se destacaron por propagar las enseñanzas del movimiento. Inspirados por los seminarios de Kenneth Hagin, empezaron a transmitir estas ideas a través de programas de radio y televisión. Su dedicación contribuyó de manera significativa a popularizar las creencias del movimiento que perduran hasta nuestros días. Incluso, me atrevo a decir que en muchas de nuestras iglesias, aunque no practican el pensamiento positivo al 100%, tienen influencias de este movimiento. Y esto ocurre porque es difícil resistirse a las bendiciones económicas y a las sanidades sobrenaturales que ofrece el movimiento de fe, además de todo el show mediático que existe en este tipo de reuniones. Aunque estamos en otro tiempo, se sigue hablando de estas enseñanzas y se presentan de diferentes maneras en nuestras iglesias. Los pactos, las ofrendas de fe, los encuentros, las confesiones, los conciertos, etcétera, funcionan como un intercambio de dinero por un acto milagroso de Dios. Sin duda, los tiempos han cambiado, pero estas doctrinas siguen presentes en nuestras congregaciones. Este movimiento ha evolucionado, adaptándose a los tiempos en que vivimos. Este movimiento ya no se centra solo en la sanidad del cuerpo, ahora también promete una libertad financiera para todos aquellos que estén dispuestos a darle al Señor dinero por su bendición. Hablamos del Evangelio de la prosperidad. Estos movimientos han llegado hasta nosotros como resultado de una serie de procesos históricos, sociales y religiosos que, como bien hemos comentado, vienen del siglo pasado, en donde la prosperidad financiera, material y el bienestar físico son señales de la verdadera bendición de Dios. Pero, ¿desde qué año se empezó a popularizar este movimiento en Latinoamérica? Por lo que pude investigar, fue a partir de los 80 cuando la expansión de iglesias pentecostales y carismáticas se abrían en nuestros países, influenciados, claro está, por lo que bajaba de Estados Unidos. Los pastores que podían viajar a congresos y seminarios y los que podían pagar libros y cassettes empezaban a enseñar estas ideas a sus congregaciones. Desde mi punto de vista, se dejó de ver a la iglesia como un lugar de refugio para las ovejas dañadas por el pecado. Ahora se miraba en cada oveja una oportunidad de bendición, entre comillas, para los líderes de la iglesia. Las iglesias emularon un modelo empresarial con libros de autoayuda como enseñanza base, con algunos versículos bíblicos, claro está, que ayudaban a los pastores a identificar y suplir las principales necesidades psicológicas, emocionales y espirituales en los individuos, incorporando elementos estéticos del espectáculo, fomentando una experiencia religiosa, estimulante y centrada en las emociones para manejar a las personas. La teología de la prosperidad ha sido adoptada por iglesias pequeñas y mega iglesias. Las iglesias que han adoptado este movimiento no criticarán el sistema socioeconómico del mundo,
Al contrario, con el pretexto de que Dios quiere bendecirnos, lo usan para tener la bendición económica. Al pensar en esto, me entristece saber que hay algunos cristianos que solo conocen esta forma de cristianismo. Cristianos que nacieron en los 70s, 80s, 90s, 2000, 2010, creen que esto es de Dios debido a que siempre lo han oído en sus reuniones. Solo saben decretar, confesar, reclamar, visualizar, pactar y tener un pensamiento positivo, porque nunca se les enseñó la verdad de la palabra de Dios. Oremos para que Dios se revele en sus vidas y entiendan que pueden ser libres de los líderes que los empobrecen, no solo económicamente, sino también espiritualmente. Todos los movimientos, si no se fundamentan en la palabra de Dios, son peligrosos. Este camino, como la llama la hermana Walker, tiene algunas tendencias peligrosas que pueden llevar a las personas a creer cosas erróneas. Por ejemplo, existe manipulación de la palabra de Dios, porque las enseñanzas no se apegan a las doctrinas bíblicas y se crean doctrinas equivocadas, como darle valor a la palabra rema y logos, que sí están en la Biblia, pero que se les da valores diferentes para enseñar que una palabra tiene más poder por sobre otra. Otra tendencia peligrosa es la malinterpretación de la Biblia, que ocurre cuando se toman varios versículos aislados fuera de su contexto original para apoyar doctrinas que se sacan de mentes que no se apegan a la interpretación bíblica. La malinterpretación de la Biblia se puede evitar si se leen los pasajes completos de la palabra de Dios cuando se enseña. Sin duda, la malinterpretación de la Biblia ha traído muchos problemas a nuestras iglesias. Pero la tendencia más peligrosa de todas es la eliminación de la soberanía de Dios. Al enseñar que se puede exigir o reclamar sanidades u otras bendiciones como derecho, se corre el riesgo de socavar la soberanía de Dios. Esto implica que las personas pueden pensar que merecen ciertas bendiciones sin considerar el plan divino o el propósito redentor de Dios detrás de las pruebas y desafíos que enfrentan. Estas tendencias representan un desafío para las comunidades cristianas, ya que pueden desviar la atención de la verdadera soberanía y gracia de Dios, así como generar expectativas equivocadas sobre el papel de la fe y la oración en la vida del creyente. Entonces, ¿es pecado reclamar bendiciones y sanidades? Por supuesto que no. La palabra de Dios enseña grandes verdades como lo son la sanidad divina, la provisión de nuestras necesidades, la fe y la autoridad de los creyentes, pero siempre hay que considerar esas verdades en el contexto total de las escrituras. Dios desea bendecirnos, pero no quiere que nuestras vidas se enfoquen exclusivamente en las bendiciones. Nuestra mirada debe estar en Dios, nos dé o no lo que le pidamos, porque servimos a Dios no por lo que nos pueda dar, le servimos porque perdonó nuestros pecados. Ya sea que estemos sanos o enfermos, ricos o pobres, queremos servirlo por su gracia. Dios nos ama y nos dará lo necesario para vivir la vida cristiana. Podemos pedir en oración con humildad y la voluntad de Dios actuará en nuestras vidas. Estudiar estos movimientos nos ayuda a prevenir abusos, sobre todo en este tipo de movimientos que están basados en pensamientos positivos y no en verdades bíblicas. Además, al estudiar estos temas, evitamos que muchos cristianos se separen de la verdad revelada en la palabra de Dios. También animamos a que los creyentes escudriñen las promesas bíblicas para que puedan recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para ellos y no se les niegue por falta de entendimiento. Finalmente, me parece que es importante recordar que en todo lo que pidamos seamos como Jesús. El Señor Jesús le dijo al Padre, líbrame de esta copa, pero no sea como yo quiera, más bien que se haga tu voluntad. Imagínate qué diferente sería la vida cristiana si empezáramos a decirle al Señor que no se haga lo que yo quiera, más bien que se haga tu voluntad en mi vida. Sin duda, viviríamos bendecidos. Si buscáramos su reino y su justicia, Él cubriría nuestras necesidades.
La promesa es que si buscamos su reino y su justicia, Él cubrirá nuestras necesidades. En conclusión, al estudiar sobre el movimiento de confesión positiva, es importante reconocer los peligros que hay cuando las enseñanzas se apartan de la palabra de Dios. Como se ha señalado, estas doctrinas pueden conducir a interpretaciones erróneas de las Escrituras y a la pérdida de la soberanía divina al exigir bendiciones específicas. Aunque no es pecado buscar bendiciones y sanidades, debemos hacerlo con humildad y conforme a la voluntad de Dios, reconociendo que nuestro principal llamado es amar y servir a Dios por quien es, no solo por lo que Él puede darnos. Bueno, familia, gracias por acompañarnos en este video. ¿Qué piensas de este camino? ¿Tienes alguna experiencia u opinión que compartir? Deja tus comentarios aquí abajo. Y si llegaste hasta aquí, te pido que le des like al video y te suscribas al canal para más temas sobre fe y reflexión. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Chao.